Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hace un par de días el periódico español El País publicó un interesante trabajo de la autoría de Ignacio Fariza, titulado El dilema de Latinoamérica: subir impuestos o el abismo de la deuda. Yo recomiendo este trabajo, lo pueden ustedes consultar vía internet, está en la versión digital del País, y el trabajo aborda un tema candente actualmente en nuestra región. Y el problema está planteado exactamente de esa forma, como un dilema que recuerda mucho aquella canción: ni contigo ni sin ti, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos y una buena parte de las naciones que integran la comunidad internacional tienen el tema de la fiscalidad como uno de los asuntos a abordar en el futuro inmediato. Y esto por el hecho de que el coronavirus ha venido a agravar un problema que ya era una cuestión prácticamente global, porque la crisis del año 2008 vino a crear una situación de deuda a escala planetaria de un manejo complicado que el coronavirus se encargó de profundizar, pero de una manera tal que es una cuestión impostergable. Para países como República Dominicana es un asunto de sí o sí, porque nosotros tuvimos que acudir en auxilio de empresas con dificultades porque hubo un cierre para evitar quiebras masivas de empleo y pérdidas definitivas de empleos, muchos de ellos de alta calidad. Tuvimos que acudir en auxilio de las empresas, pero también tuvimos que acudir en auxilio de aquellos que se quedaron temporalmente sin empleos y asumir los costos de la salud que trajo consigo el coronavirus, un problema, una emergencia médica. Y eso conllevó gastos cuantiosos. Estamos hablando de una suma extraordinaria de dinero. Y hubo que buscar ese dinero, en el caso de República Dominicana, mediante la colocación de bonos soberanos. La deuda de República Dominicana se incrementó sustancialmente con respecto al producto y hoy en día se ha colocado aproximadamente en un 70%. Entonces ese es un tema que nosotros no podemos evadir, porque usted tiene que hacerle frente a sus compromisos internos, pero además de eso necesita los recursos para hacerle frente a todos los problemas derivados de la pandemia y a la propia pandemia como tal, porque este es un asunto que no se ha resuelto todavía. Y entonces tiene que hacer una reforma fiscal en medio de una situación de dificultad y sin comprometer el crecimiento económico. En una región que además de eso es la región más desigual de América Latina, en donde por lo general la presión tributaria descansa sobre las espaldas de los más necesitados. Y en el caso de República Dominicana, con un tremendo agravante. ¿Cuál es ese agravante? Bueno, que nosotros tenemos una presión tributaria, la segunda más baja de la región. En promedio, la presión tributaria, eso es un tema que aquí lo hemos abordado hasta el cansancio, la presión tributaria de los países de la región
es de aproximadamente el 23, 21, 20, 21, 22, 23%. Ese es el promedio. Y República Dominicana está en el 13.5%. Hasta hace poquito era de 14.5% y ahora la pandemia eso lo bajó a 13.5%. Son los datos que se están manejando. Luego estamos hablando de una situación que un contexto de carencia de recursos, en un momento en el que estamos hablando de cómo devolverle de alguna forma al Estado todos los esfuerzos que ha hecho y de cómo nosotros lo ponemos en condiciones de asumir todas las tareas que tiene por delante, entonces esa es una cuestión realmente delicada. Yo digo que a lo mejor esa puede ser una gran limitante, porque da una idea de hasta dónde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, hasta dónde debería llegar la reforma tributaria ideal para que realmente tengamos un gobierno que pueda, que con capacidad de maniobra. Pero al mismo tiempo también usted pudiera decir, bueno, pero eso significa que tú no se la vas a colocar demasiado incómoda a los agentes económicos y al público en general, porque si la presión es baja, hay un margen de maniobra más grande. Es difícil cuando tú tienes una presión, como algunos países, por encima del 30%, y entonces tú tienes que también buscar recursos adicionales. Dependiendo, véalo como usted lo quiera ver, pero es una situación incómoda en el contexto en que nos encontramos actualmente. Y entonces, usted tiene ahí, por ejemplo, y esas son de las cosas que se manejan en este trabajo que es recomendado, usted tiene ahí lo que están advirtiendo las agencias calificadoras de riesgo, que nunca te ayudan a ti a resolver nada, porque no evitan los problemas, pero sí con sus advertencias son capaces de ponérselas difícil a cualquiera, porque indiscutiblemente las agencias deciden hacia dónde, en quién es que hay que confiar. Y ya ellas están diciendo, como reitero, sostiene el trabajo que cité del periódico El País, ya ellas están advirtiendo que hay naciones con problemas de deuda, que es la situación, repito, de la mayoría de las naciones de la región, que tienen que hacer los ajustes de lugar. Los ajustes de lugar. República Dominicana no puede muy probablemente volver al mercado de capitales sin un aval, sin algo que le diga a los acreedores y a las agencias calificadoras de riesgo de dónde es que nosotros vamos a sacar para solventar, para cumplir con nuestro compromiso. Entonces es una cuestión de sí o sí. Yo he sostenido que República Dominicana ha perdido un tiempo precioso, porque nosotros por ejemplo, intentamos una mini reforma fiscal. El único problema es que el enfoque no fue realmente un enfoque correcto. Fue una iniciativa torpe, tanto por la forma como por el fondo. La forma porque metimos eso calladito en el presupuesto de este año y la gente eso lo entendió muy mal, como una especie de palo acechado. Y segundo, porque pretendía cargarle nueva vez la cuava a la gente de la clase media, y la gente de la clase media reaccionó. Fue probablemente el primer intento que hubo de mini reforma fiscal en la región. No fue ni la de Colombia, ni fue la de Estados Unidos, es más, ni siquiera la de Argentina o la de Chile, fue la de República Dominicana. El primer intento que se hizo, que fue el año pasado. Bueno, ahí mismo también vino una iniciativa argentina. Entonces yo recuerdo que dije, el gobierno cometió el error de no intentar avanzar por etapas, y pudo haber, el año pasado, pudo haber incluido algunas medidas, pero tenían que ser
medidas que pudieran realmente ser aceptadas. Nunca, siempre hay mucha resistencia, pero que usted pudiera justificar. Lo único que se podía justificar en un momento como ese era usted intentar grabar a aquellos que aún en medio de la crisis no les estaba yendo mal, que había algunos sectores, incluyendo a esos que nosotros apelamos cuando la reforma fracasó, por el intento de reforma fracasó por el rechazo de la población, que no llegó naturalmente a los niveles de Colombia, ni hubo movilizaciones ni nada por el estilo, porque sencillamente el gobierno advirtió lo que aquí podía pasar y entonces recogió eso inmediatamente. Se puso de acuerdo con Barrick Gold y el sector financiero para hacer una especie de préstamo, y eso se pudo hacer de una forma diferente. No préstamo, sino un único gravamen por este año, pero no solo a Barrick y no solo al sector financiero, sino a otros grupos que también les estaba yendo y les sigue yendo bien. Y eso pudo haber sido no un préstamo, porque cuando usted toma un avance, eso es lo que equivale a un préstamo, que ya el año que viene usted va a tener que devolver. Va a tener que devolver con el agravante de que va a tener pendiente una reforma fiscal. Y entonces, ¿cómo usted graba a alguien que usted ahora le está devolviendo? Pero bueno, se pudo haber concebido de esa manera, que fue lo que realmente, lo que hizo Argentina. Fue lo que hizo Argentina. Argentina cogió las declaraciones de bienes, los reportes que normalmente se hacen, que tienen que hacer las personas jurídicas y las personas físicas, y todo el que tenía por encima de 20 millones, de una forma escalonada, le colocaron un impuesto, que había un solo impuesto a pagar, una sola tasa, un solo gravamen a pagar durante este año, que ya ha pagado más del 80% de los empresarios, de unos, creo que fueron 10 o 12 mil que se identificaron. Hubo un grupo, naturalmente, ya lo expliqué en un programa anterior, que hizo resistencia y elevó recursos atacando esa iniciativa del gobierno. Y entre esos hay grupos importantes, sectores económicos importantes argentinos, que tienen ese asunto pendiente en justicia y todavía no han cumplido con esa obligación. Habrá que ver finalmente qué se decide. Pero el grueso de las personas más pudientes ya cumplió con esa obligación. Y el gobierno ha recaudado cerca de 3.000 millones de dólares. Y entonces nosotros pudimos manejar, quizás no un asunto de tal magnitud, pero pudimos haber hecho un avance y pudimos haber ganado tiempo. Ahora nosotros pues tenemos esa tarea trascendental, importante, que cumplir, y eso es todo un reto, con algunos asuntos ahí que les voy a explicar en el próximo segmento. Volvemos en un momentito.